En este episodio conversaremos con Maurilio Suárez, un educador, músico y formador con una trayectoria de más de 25 años, acompañando procesos humanos, espirituales y comunitarios. Él es cofundador de la estudiantina de APAC, un proyecto que nació desde el deseo profundo de abrir un escenario digno, visible y amoroso para personas con discapacidad, ofreciéndoles un espacio donde su voz, su presencia y su talento pudieran brillar. A lo largo de la conversación conoceremos cómo surgió esta idea, qué necesidades vieron en la comunidad y cuáles fueron las barreras sociales, institucionales y emocionales que tuvieron que enfrentar para hacerla realidad. También exploraremos las historias, los momentos y las emociones que han marcado la vida de la estudiantina durante todos estos años, los ensayos, las noches coloniales y la magia de un público que aprendió a mirar desde otro lugar. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder estar por fin teniendo este episodio. Por fin se nos hizo. Ya soy como la de los conciertos de Lucero. Exactamente, se nos hizo. Justo para empezar la parte de la presentación, quise dar esta breve como descripción de lo que quiero abordar en este episodio contigo para que la gente que se vaya metiendo a escucharnos se vaya dando una idea, pero partamos para la presentación. Es importante también iniciar con nuestra descripción para las personas que únicamente nos van a escuchar, que por favor me ayudes describiéndote cómo es que vienes físicamente, cómo eres físicamente. ¿Cómo soy físicamente? Bueno, pues soy una persona que mide como un 85, 86, no tengo pelo, no tengo barba y vengo hoy vestido con una camisa blanca y un chaleco negro. Muy bien. Y bueno, yo vengo con un pantalón de rayas negro, blanco y rojo, como con un amarillito, y un suéter de color beige. Soy de estatura 1,56, más o menos, chaparrita yo, y cabello largo castaño, tez blanca. Entonces, ya que dijimos cómo estamos físicamente, cómo somos, ¿quién es Maurilio? Ahora sí. Oye, pero antes, me encanta, esto es la verdadera inclusión, Okay. Y no hablar con él. ¿No? O sea, justo el considerar todas las posibilidades me gusta. Maurilio, bueno, pues soy una persona común y corriente que desde hace muchos años le gustó la música y pues encontré en la música una manera de comunicar emociones y de comunicar sentimientos. Yo en lo particular, hoy la música que hago es música religiosa, ¿no? Música religiosa, pero pues hace algunos años, independientemente de la religión, pues tuve la oportunidad de estar con este grupo maravilloso de la estudiantina de APAC, que es del que vamos a estar hablando. Yo me tomo en serio mi fe, yo soy católico, hace 25 años, en el año 2000, y aunque yo ya hacía música, ya cantaba y hacía otras cosas, bueno, en ese año decidí hacer solo música de este tipo, y porque bueno, nunca tuve una vida mala, pero desde que empecé a tener una experiencia de Dios, una experiencia espiritual, pues mi vida fue todavía mejor. Y aparte déjame confesar que siempre a mi mamá se lo he dicho porque te conozco gracias a mi mamá, pero la música que has hecho me ha acompañado mucho en mi vida. Desde mi infancia, una de las canciones ha sido mi favorita desde siempre, y aparte en mis momentos, por ejemplo, ahorita que he crecido, la ansiedad, etcétera, han sido las canciones como que me calman, entonces me has acompañado sin saberlo desde la música en ese sentido. Qué emoción, muchas gracias por compartírmelo. Cuéntanos ahora sobre esto. Entonces, ¿tú empezaste en la música desde joven? Yo empecé en la música, yo descubrí que me gustaba cantar y que podía yo medio cantar más o menos bien en la secundaria, que el maestro clásico de música de la secundaria, invitaron ahí a la escuela donde yo iba a un concurso de villancicos. Y dijo, a ver, ¿quién va a ser el solista? Y entonces me dijo, a ver, tú, Maurilio. Entonces probé y canté y dije, mira, no lo hice tan mal. Y entonces ahí me gustó mucho, descubrí que me gustaba cantar. Desde niño, tomé clases de guitarra. Mi mamá metió clases de guitarra cuando tenía yo 10 años. Entonces pues ya llevo 42 años tocando la guitarra, entonces, pues sí, mucho tiempo. Después entré, que ahí es un poquito el génesis de la estudiantina de APAC. Yo entré a la estudiantina de La Salle. La Universidad de La Salle tenía una estudiantina muy conocida, muy famosa, que todavía sigue existiendo. Ya hoy las estudiantinas creo que ya no son tan populares como lo eran hace 30 años,
Pero bueno, era un estudiante con mucha actividad. Eh, la gente la conocía mucho porque cuando venía el Papa Juan Pablo II nos invitaban siempre a cantar y a cantarle. Entonces, donde iba el Papa Juan Pablo II cuando venía a México, pues iba la estudiantina. Entonces, bueno, de ahí se hizo como muy conocida. Entonces, bueno, ahí empecé con el gran gusto, ya digamos, de desarrollar pues más el proyecto musical, ¿no? Ok, ¿y cómo Y yo sí me conocí a tu mamá, que también iba en un estudiantil. Sí, porque aparte yo también crecí en ese ambiente, claro, que decías que ya no es tan común, la verdad es que sí es triste, porque se disfrutaba muchísimo no solo como niños desenvolverte en un escenario, sí, sino también en el ambiente familiar, que la familia fuera, escuchar otras estudiantinas, otras escuelas, conocer más gente. Entonces sí es algo que aunque sigue existiendo y de La Salle justamente sigue con esta magnitud con la que la caracteriza las noches coloniales, pues sí se debería de seguir como retomando, ¿no? Mira, yo no sé si ese mismo modelo sigue gustando. Lo que sí debe, pienso, retomarse es el desarrollar pues la cuestión musical en los jóvenes, porque, o sea, ese es un gran diferencial, ¿no? Es decir, nos podrá gustar las capas y los listones o no de las estudiantinas, pero lo que es indudable es que la cuestión musical y la pertenencia y todo eso que se generaba en los grupos musicales juveniles, pues es invaluable, ¿no? O sea, mis mejores amigos siguen siendo los que conocí en esa época de hace 35 años y que hoy siguen siendo mi familia, ¿no? Claro. Y de ahí de la estudiantina, ¿cómo fue que llegaste para lo de APAC? ¿Cómo fue que surgió esta estudiantina en APAC? Mira, la estudiantina APAC tiene 33 años, es decir, empezó en el año del 93, en el 93. Y empezó porque nos invitaron a cantar ahí a APAC, a la estudiantina de La Salle. Okay. Así como nos invitaban a cualquier escuela y noche colonial, pues nos invitaban a una festividad. APAC es la Asociación por Personas con Parálisis, que fundó doña Carmelina Ortiz Monasterio de Molina, que ya falleció hace varios años, derivado de una hija que nació con parálisis cerebral, ¿no? Beati, que también ya falleció. Pues muchos esfuerzos de cuestiones con discapacidad en México, ante la falta de instancias gubernamentales y así, pues las mamás y los papás han tenido que echar mano. Entonces, doña Carmelina funda APAC. Bueno, no estamos hablando solo de APAC, pero bueno, ella, al no encontrar dónde atender a su hija, pues funda APAC, ¿no? Nosotros vamos a tocar, no sé si era una kermés, una posada, la verdad es que no me acuerdo bien, pero hay una maestra que era la encargada del Centro de Artes y Oficios, la maestra Lupita Mangas, y que después de la presentación esta que hicimos, dijo: oiga, yo quiero fundar una estudiantina. Ah, muy bien, dijimos, voy a decir cosas que van a sonar mal en este contexto, pero ya verán. Entonces dijimos, una estudiantina, pero pues, o sea, si son personas con parálisis cerebral, no pueden hablar, algunas hablan poco, unas no hablan nada, unos tienen pues las manos fijas, no pueden abrir las manos, ¿cómo van a tocar un instrumento? O sea, eso lo pensamos. Pues cuando dice la maestra, ¿qué es una estudiantina? Dijimos, ok, con los papás. No, con los alumnos. Ok, bueno, sí, no. Y en los adentros dijimos, no, pues ¿cómo con los alumnos? Y ahí empezó el proyecto con escepticismo, porque no sabíamos, o sea, no teníamos idea de lo que la música podía lograr en las personas con parálisis cerebral, ¿no? Y con discapacidad en general, pero muy específico en la parálisis cerebral. Entonces, pues ahí empezó ese proyecto. Y está muy padre que digas esa parte de lo que pensaron, porque justo es a lo que también vamos a ir abordando más adelante, o sea, toda esa barrera, percepción que se llegan a enfrentar cuando se presentaban
ya nos dirás más adelante, cuando se empezaron a presentar en la calle, si se presentan en otras escuelas, la idea de la gente, o cuando se le plantean a los papás también, ¿no? Sí, bueno, para los papás de inicio, pues tampoco, a ver, no se esperaba nada. No se esperaba nada. Era una actividad adicional ahí decir, bueno, pues voy a llevar a mi hijo a que tenga un ratito de música. O sea, podría parecer una terapia más, pues ellos iban a PAC y les daban clases y terapias todo el día, entonces podría parecer una terapia más, ¿no? Sin ningún fruto adicional, pero la verdad es que se empezó a trabajar y a lo largo del tiempo y de la constancia empezamos a ver cosas que no nos imaginábamos, ¿no? Porque lo que se logra con la música y con el reto de estar en un escenario, ¿no? O sea, estar en un escenario no es cualquier cosa, o sea, estar delante de 1000 personas que te vean hacer algo, pues te ofrece un reto emocional, tengas discapacidad o no. Sí. ¿No? O sea, sea lo que sea, estar en un escenario, pues muchas veces hasta hablar en público en el salón con 20 que son tus amigos, te da un montón de pena y te rascas y te mueves y no sabes cómo hacerlo. Imagínate un escenario con 100, 200, 1000 personas, ¿no? Pues claro. Eso ofrece un reto interesante. Entonces, empezamos a descubrir que la música detonaba procesos de plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Bueno, la plasticidad neuronal es que las neuronas generan conexiones que estaban rotas o que no existían, más allá que estuvieran rotas. Entonces, yo no soy un experto en neurociencias, ¿no? Yo soy ingeniero en sistemas, ¿no? Y después teólogo, entonces no, yo no tengo idea de las neurociencias, pero sí soy testigo de lo que la música logra, ¿no? Entonces, yo entiendo que tal vez, pues, una persona que tiene una discapacidad es porque tiene algunas neuronas desconectadas, ¿no? ¿No? O sea, hay una ruptura o hay una no conexión de sus neuronas que no le permiten moverse, que no le permiten articular el habla, ¿no? Pero entonces esas neuronas que tú empiezas a conectar con la música generan esta sinapsis, ¿no? Todo el mundo, con discapacidad o sin discapacidad, tiene la capacidad de cantar y de tener ritmo. Todo el mundo, aunque digan, no, yo soy súper desafinado. No, es que no te han encontrado el tono. No, es que yo soy arrítmico. Puede ser, pero eso se entrena. Eso se entrena, ¿no? Entonces, empezamos con el estudiantino de APAC, pues con un montón de chavos con distintas discapacidades y empezamos, pues en realidad, empezó siendo como le voy a decir como si fuera una plática, un monólogo, es decir, el fundador de Estudiantina, Chucho Vázquez, y tenía ahí varios chavos que le ayudábamos, mi hermana entre ellos, pues era prácticamente él tocaba el piano, y nosotros cantábamos, y ellos iban escuchando, y era solo de ira, ¿no? Era solo de ira y empezamos a cantar, y algunos empezaron a llevar un panderito y unos cascabelitos, pero pues muchos no nos ponían ni a agarrar, entonces ¿qué hacíamos? Pues con un resortito se los amarrábamos, y entonces mientras era el ensayo les agarrábamos las manos para aplaudir, para moverle un panderito, algunos tenían su guitarra o su mandolina, y pues el ensayo era sostener las manos para que pudieran no tocar, o sea, sostener, ¿no? Que pudieran, aunque fuera, agarrar el instrumento. Y entonces, poquito a poquito, muchito a muchito, ¿no? O sea, a lo largo de muchos años y de muchos ensayos, o sea, esto no sucedió en un mes ni en 2 meses, o sea, los frutos creo que los empezamos a ver a los 5 años. Okay. O sea, no fueron frutos rápidos, ¿no? Pero, por ejemplo, había un muchacho, Arturo, que había que aprovechar lo que él tenía una temblorina, ¿no? O sea, aparte de su discapacidad, era una él temblaba siempre, él siempre estaba temblando.
Entonces dijimos, que está temblando, ya, unas maracas. Entonces le pusimos unas maracas con un resorte y entonces pues tocaba las maracas, él naturalmente era un maraquero nato, pero fíjate qué cosa, ¿no? Él temblaba y temblaba y en los ensayos tocaba las maracas, tal, y acababa la canción y dejaba de temblar. Sí, porque estoy segura que también justo llegó... Y dejaba, o sea, él temblaba siempre, él siempre tenía no sé cómo se llama médicamente, no sé que tenía la temblorina. Entonces él tenía la temblorina y de pronto controló la temblorina. Y entonces temblaba solo en la canción, tocaba sus manos, y acababa la canción y dejaba de temblar. Y empezó otra canción, y otra vez con las maracas, y acababa la canción y dejaba de temblar, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Alguna conexión se logró en su cerebro que pudo controlar eso que era incontrolable, y ni con terapia física, ni con movimiento, nada lo había logrado hasta que lo logró la música, ¿no? Luego, Martita, que es una de las fundadoras, Martita Pantoja, que es una de las cantantes, pues apenas hablaba despacito, articulaba palabras y oraciones, pero muy sencillitas. Hombre, aprendió a cantar, canta súper bonito, es la vocalista, y ahora ya no la paras de hablar, ¿no? Pues vimos cosas maravillosas. Chucho es el baterista. Chucho es el baterista. Tocar la batería era una cosa, bueno, es una cosa difícil, ¿no? Porque tienes que coordinar de manera independiente los dos brazos y las dos piernas. Chucho tenía parálisis cerebral, retraso mental y una cuestión importante de esquizofrenia, ¿no? Y durante mucho tiempo tuvo un pandero. Tocaba el pandero y con el tiempo fue agarrando el ritmo. Tenía muy buen ritmo con el pandero. Y un día nos dijo, maestro, quiero tocar la batería. Sí, Chucho, luego. Yo también en siguiente, porque llevaba una batería y tocaba a una baterista, entonces los muchachos veían, maestro, quiero tocar la batería. Sí, luego. Maestro, que toca la batería. Y entonces, bueno, ya, pues a ver, vamos a darle chance que toque ya, para que no esté inquieto, ¿no? Y se va sentando a la batería y tocó la batería. De ver. O sea, había logrado el tener ritmo, había logrado pues tener esa métrica que necesita un baterista. Sí. Y pues lo sentamos en la batería, le enseñamos lo básico de los golpes y pues buenísimo. O sea, un baterista como un metrónomo, cuadrado, no sé, buenísimo, ¿no? Nadie dudó, ¿no? Entonces, cuando tú confías en alguien, ese alguien se siente digno de confianza. No sé cómo decirte. O sea, cuando tú dices, no, hombre, no, Chucho, olvídalo, no vas a poder, ¿no? Entonces cuando nos dice Chucho, oye, quiero tocar la batería, y dices, ¿va? Él dice, si el maestro confía en mí, es porque yo sé tocar. Y toma que toca, ¿no? Y entonces, la verdad es que con el estudiantino de APAC, a lo largo de los años, pues empezó a haber mejoras muy sustanciales en mucha gente. Dejó de ser una terapia más y un tallercito más, y los muchachos del estudiantino, la estudiantina se convirtió en su vida. Se convirtió en o sea, vivían por y para la estudiantina. ¿Cómo es eso? No, pues bueno, o sea, lo que le da sentido de vida y pertenencia, o sea, es decir, este sábado tengo una presentación, ¿no? O sea, su vida gira en torno a eso, y ahora voy con esta otra parte, el decir, pues me voy a subir a un escenario, ¿no? Donde hay estudiantinas de personas sin discapacidad, ¿no? O sea, no había ninguna distinción entre la estudiantina de un colegio y la estudiantina
de APAC, no era que tocáramos solo en foros para personas con discapacidad, en solo escenarios para personas con discapacidad, sino empezamos a tocar, pues donde tocaban las estudiantinas de niños regulares, ¿no? Entonces, pues eso ofrecía un reto también, porque era subirte al escenario. Y al principio me decían, maestro, tengo miedo. Hombre, miedo a los tiburones aquí. Estas son personas, no te preocupes. Entonces, el darles esa confianza y ver que la gente te aplaude, que la gente te apoya, eso también pues genera cosas maravillosas en tu autoestima, eso genera cosas maravillosas en tu manera de desenvolverte, ¿no? Entonces, y era muy interesante la reacción de la gente cuando empezamos a ir a las noches coloniales, ¿no? Porque la gente, bueno, pues teníamos que subir las sillas de ruedas a los escenarios, ¿no? Y la gente los veía pues con discapacidad, ¿no? Los veía pues así, chuequitos y así, ¿no? Y la gente decía, ay, pues pobrecitos, ¿no? O sea, porque es muy normal pobretearlos. Claro. Mira, pobrecitos los enfermitos. Que la discapacidad no es una enfermedad, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que hay detrás de la discapacidad que el mundo no conoce. Más allá de lo que viera la gente, decían, bueno, mira, pues ya trajeron a los de APAC, bueno, pues vamos a apoyar, ¿no? Con mucha condescendencia y los escuchaban tocar y sonaba tan bien como cualquier estudiantina de gente regular, o mejor, ¿no? Entonces, la gente se sorprendía muy gratamente, ¿no? Se sorprendía muy gratamente y la mirada esa de ay, pobrecitos, se convertía en una mirada de admiración, decir, oye, pero ¿cómo, no? Y ahí, bueno, creo que ya tuviste tú aquí a Toño en el podcast invitado. Toño, yo lo conocí porque él estaba en la primaria de APAC. APAC tiene una primaria para personas con discapacidad, no solo parálisis cerebral, sino para distintas discapacidades. Toño, que es ciego, estaba ahí en esa primaria y nos lo presentaron para, oiga, maestro, que queremos ver si Toño lo aceptan en la estudiantina, que le haga una audición. Imagínate. A ver, la lógica de la estudiantina acepta a quien sea. O sea, ¿cómo va a ser una audición? Sí. O sea, ¿cómo vamos a hacer una, pues si la idea es de inclusión, es incluir a todos, ¿no? Pero bueno, saber que toque Toño, bueno. Pero sentir como voy a demostrar que puedo, ¿no? También sí, también eso es parte de la emoción y del reto. Y bueno, Toño pues es un pianista espectacular y desde niño tocaba de manera impresionante. Fíjate, de Toño decían que además de ser ciego, que tenía un retraso mental, ¿no? Que tiene una cuestión, y cuando lo llevan a tocar y lo vimos tocar, decimos, no, o sea, alguien con retraso mental no puede tocar así. Parecía que tenía, podría parecer que tenía alguna cuestión motriz, pero es que en realidad, como los ciegos no tienen referencia visual, sí, los ciegos no tienen referencia visual, entonces de pronto pues tienen movimientos que pueden parecer poco finos o que se pueden interpretar como si tuvieras pues, una parálisis cerebral o alguna otra complicación o alguna otra discapacidad, pero en el caso de Toño es exclusivamente la ceguera, y lo llevamos a la estudiantina y bueno, de pronto que nosotros éramos los que tocábamos el piano, el Chucho, yo la guitarra, eso, y de pronto era pues, que toquen ellos, ¿no? Toño tocaba el piano, Chucho la batería y los demás cantaban y unos animaban. Entonces la verdad es que pues empezó a haber cosas maravillosas con este de APAC. Cuando se llevan algunos años, hay una canción que
pusimos en el repertorio una canción de Julio Iglesias que se llama La vida sigue igual, que es una canción pues muy bonita, para que la gente la escuche después. Y hubo la oportunidad en aquel programa dominical que había, que se llama Siempre en Domingo, hace muchos años, que era el programa de espectáculos pues, número 1. En México vino Julio Iglesias y pues, hubo la oportunidad que le estuvieran a Paz que le cantara esa canción o que la cantaran con Julio Iglesias. Entonces fue un momento espectacular y ya después, pues que si había un evento, el Día Nacional de la Discapacidad en el Auditorio Nacional, bueno, pues iba a tocar Estudiantina de la Paz y después pues con el coro monumental navideño, el Estudiantina de la Paz pues participaba en los recitales que se dieron en Bellas Artes, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues grandes foros y grandes oportunidades, pues justo, no por lástima, no por ay pobrecito, sino porque tenían una calidad musical que ameritaba que estuvieran ahí. Entonces, pues bueno, esto fue lo que nosotros fuimos descubriendo, que la música logró que el que no hablaba mucho cantara, que el que no se movía aplaudiera y se moviera, que el que no se podía controlar se controlara, y así te voy a decir de cada uno de los miembros de la estudiantina. La plasticidad neuronal que les trajo la música, pues trajo distintos beneficios según su nivel de discapacidad, según su discapacidad en particular, pero sí con mejorías y con cosas increíbles, ¿no? Que uno no hubiera pensado. Aparte, más allá de lo que se podía ver, yo creo que también en cómo se sentían ellos, lo que vas diciendo, o sea, esa capacidad de sentirse pertenecientes, crear amigos, saber que podían presentarse ante personas, como dices, en discapacidad, sin ninguna distinción, ¿no? O sea, que la discapacidad no los define porque antes de cualquier otra cosa son personas, entonces están demostrando no solo eso a la sociedad, sino a ellos mismos. Claro. Se me hace algo increíble y por lo cual quería que vinieras a este espacio compartiendo. Ellos me dicen, ay, maestro, ¿no? La verdad es que los maestros eran ellos. O sea, los verdaderos maestros de la vida son ellos. Y aquí yo tengo que hacer una mención especial a los papás. Hijo, los papás, qué cosa, los papás y las mamás. Fíjate que era como un punto en común. No sé, no tengo una estadística, ¿verdad? Bueno, muchos papás, ¿no? Pero también muchas mamás solas, que cuando nace el niño con discapacidad, pues algunos de los papás huyeron, salieron corriendo porque no supieron cómo manejarlo, ¿no? Entonces había muchos papás buenísimos, no generalizo, pero sí llamaba la atención que de pronto se había señoras solas que sacaban adelante a los chavos de la estudiantina. Pero bueno, la verdad es que los papás, el apoyo de los papás en las giras, era invaluable. La verdad es que algo que es muy importante, a veces, y fíjate, voy a mezclar aquí la cuestión religiosa. Lo primero es, hay un pasaje muy bonito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ya que Jesús había resucitado, ya se había ido después en la ascensión, ¿no? Los apóstoles empiezan a hacer milagros, ¿no? En nombre de Jesús. Y aquí en Hechos 3 aparece un paralítico, una persona con discapacidad, que lo ponían siempre en la puerta del templo, como hoy en las iglesias, a pedir dinero, ¿no? Y entonces les estira la mano y San Pedro y San Juan voltean a verlo y les dicen, le dicen al paralítico que estaba esperando que les dieran una limosna, no tengo plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico se levanta, ¿no? Entonces, en una medida, o sea, sin una comparación tan poderosa, sin una comparación del poder de San Pedro y San Juan, pues, pero pues es lo que pasó en Estudiantina, ¿no? A ver, te doy lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo la confianza en ti, tengo el tiempo que dedicarte a ti, y en nombre de, bueno, sí, quien es creyente está maravilloso, pero yo vi este milagro repetirse en Estudiantina.
tuviste milagro, tienes que sentir tapar muchas veces, ¿no? Bueno, San Pedro y San Juan lograron que el paralítico se parara en un segundo. Con la estudiantina de Zapata lo logramos en 5 años. Pero aparte, justo que mencionas a los papás, te quería preguntar cuál fue su reacción al ver estos avances, o sobre todo en la primera generación. Los papás tampoco lo esperaban. O sea, ellos decían, bueno, voy a llevar a mi hijo a esta terapia musical, a esta musicoterapia, o sea, que ellos tampoco sabían, o sea, nadie lo esperaba, o sea, nadie esperaba, ni nosotros, o sea, no lo sabíamos. Descubrimos que la música lograba estos milagros médicos, ¿no? Estos milagros médicos en la realidad de estas personas con discapacidad. Y yo, algo que quiero tocar un punto también, desde el punto de vista religioso. Bueno, yo ya después como teólogo me tocaba platicar con los papás y decían, es que la discapacidad Dios se las mandó. Entonces había mucha gente muy enojada con Dios. ¿Por qué me mandó un hijo con discapacidad? No, la verdad es que Dios no anda seleccionando quién tiene discapacidad y quién no. La discapacidad es una cuestión genética, hereditaria, parte de la fragilidad humana, ¿no? Porque por ahí hay unas frases que parecen piadosas, pero acaban siendo negativas, ¿no? Es que Dios le da las más grandes batallas a sus mejores guerreros. Dices, no, yo ya no soy un buen guerrero, ya soy yo soy cualquier tarugo, ¿no? Entonces, entender que las cosas complicadas, negativas que pasan en la vida, pues no son de Dios. Dios ni las manda ni las quiere, simplemente pues eso es una realidad de nuestra fragilidad humana. Y justo que lo menciones es importante porque de los mitos o de los comentarios que muchos papás en su propio proceso de duelo, de aceptación, de que pues todas las expectativas que llegan uno como papá y a formar de un hijo, pues se ven un poco cambiadas totalmente, ¿no? Claro. A veces sin esperarlo, a veces sí les dicen desde un embarazo, etcétera. Entonces pues también es un duelo y que lo mencione desde este enojo que luego llegan a tener y así, que desde APAC pudieran ver, desde la estudiantina pudieran ver que podían lograr más cosas, también les da un sentimiento de, pues esa capacidad de decir, pueden hacer cosas, dejen de decir pobrecitos, dejen de discapacitarlos todo el tiempo, ¿no? Claro, pero también algo que es muy importante, que lo estás diciendo aquí, es reconocer si es un duelo, o sea, un duelo no es nada más cuando alguien se muere. Hay un duelo cuando alguien se muere, cuando te divorcias. Alguna vez me tocó en mi programa de radio ver a alguien que perdió las piernas, entonces tuvo un duelo por que le amputaran las piernas, ¿no? Tú estás esperando tener un hijo desde siempre, y entonces nace un hijo con discapacidad y vives un duelo. Pero ese duelo es sano cuando llegas a la quinta etapa, ¿verdad? Que es la aceptación. Yo vi también en algunos casos papás que no llegaban a la aceptación. Entonces, si vives negando la discapacidad de tu hijo, vas a sufrir. Efectivamente, se pueden lograr cosas maravillosas con las terapias. Se pueden lograr, pues justo que el que no hablaba cante y todas esas cosas maravillosas de las que he dicho, pero también reconocer hasta dónde el límite de la discapacidad te puede hasta dónde puedes llegar. Porque si tú no aceptas que tu hijo tiene discapacidad y quieres que a fuerzas viva una vida, puede ser una palabra rara, ¿no? Pero una vida normal al 100%, esa negación de la realidad de discapacidad te va a hacer sufrir. O sea, el papá que no acepta que el hijo tiene una discapacidad y la asume, sufre, siempre. Entonces, hay que vivir los duelos, hay que vivir los procesos y aceptar que se pueden mejorar mucho, con muchas terapias, con muchas cosas, pero que la discapacidad está, ¿no? Y que no se va a ir. Sí, y que no se va a ir. Y aprender también, pues, cómo pueden vivir, ¿no? Y disfrutar un poco también, como desde lo que ya se les está presentando. Claro, sí.
Para ir cerrando un poco, me gustaría que nos dieras una invitación a toda la gente que está viendo o escuchando el episodio acerca de esta mirada que se tiene, que ya lo has ido abordando a lo largo del episodio, ¿no? Pero de manera concreta, sobre esa mirada que se tiene hacia la discapacidad, ¿cómo cambió en ti también y cómo te gustaría que la gente lo viera si se enfrenta no solo a un hijo, a un primo, a algún familiar, sino también en la calle, que ves a alguien con alguna discapacidad? ¿Qué invitación te gustaría hacerle a la gente? Mira, tenemos que normalizar la discapacidad, ¿no? Tenemos que normalizarla. No es un grupo minoritario. O sea, el 10% de las personas tienen discapacidad. El 10%, o sea, de 20 amigos que tienes, todos tienen discapacidad. Y también iremos con la vejez a volvernos discapacitados de cierta manera. Ya no podremos caminar, ya no podremos escuchar. O sea, con el tiempo todos vamos también hacia perder algunas capacidades. Entonces, creo que tenemos que normalizarlo, tenemos que perderle el miedo, ¿no? Pues mucha gente hace 40 años tenía un hijo con parálisis cerebral y no lo sacaba de la casa. No salía esa persona de la casa porque, no, qué miedo, no, la gente lo va a ver feo, ¿no? Y también no había muchas rampas, no había cuestiones de fácil tránsito en la calle, elevador, eso también creo que ahí tenemos una asignatura pendiente en nuestro país para ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita justo que vine yo aquí a grabar, llegué muy temprano y fui caminando por un café, ¿no? Y esta misma cuadra, la banqueta es una desgracia. La banqueta es una desgracia, o sea, dije, imagínate, alguien con silla de ruedas, ¿cómo puede transitar por esta banqueta que es una desgracia? Por eso muchas veces la gente en silla de ruedas va por media calle y dice, ay, ¿cómo va a media calle? Pues por la banqueta no se puede. Claro. Y aquí, que es Colombia, donde hay no solo esta escuela de educación especial, hay creo que otro centro por aquí, entonces... La banqueta, terrible, o sea, de pronto como que volteamos para otro lado con la cuestión de discapacidad, entonces creo que hay que irlo integrando, que haya rampas, que haya posibilidades, que haya pues los menús, braille, pues todo este tipo de cosas que tienen que cambiar desde, pues yo creo que desde las leyes, ¿no? Desde las leyes de construcción, desde si vas a dar un permiso de construcción, que veas que se considere que haya rampas, que haya accesibilidad. No soy un experto en eso, ¿verdad? Pero creo que tenemos ahí asignaturas pendientes para eso. Sí, a esto que estás diciendo me gustaría nada más sumar que no solamente, o sea, no lo vemos en las leyes, o si hay leyes pero no se llevan a cabo, que también sepamos que como sociedad podemos hacer ese pequeño cambio, ¿no? Por ejemplo, claro, los que están estudiando arquitectura, que empiecen a tener esta visión de, ok, no hay ninguna ley, yo voy a proponerlos en mis proyectos, ¿no? O cualquier otra persona desde cualquier carrera que busque la manera de poder ser puente para que todas las personas se sientan y sepan que son parte de la sociedad y ya dejen de crear más barreras para excluir, ¿no? Entonces, pues quería sumar eso a lo que dijiste y agradecerte. Muchísimas gracias de verdad por haber venido, por haber estado en este espacio que estoy enamorada de poder tenerlo y que ya vamos a cumplir en enero un año. Entonces, hasta que se nos hizo poder grabar, que nos contaras de este proyecto que te digo, yo crecí viendo este proyecto, entonces es muy bonito y es un honor para mí poder compartir este espacio contigo. Entonces, muchas gracias de verdad por venir. Una bendición. Y a todos los que nos están escuchando, los que nos vieron, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Recuerden que es muy importante que se suscriban, que vean todos los episodios, que los compartan para poder llegar a más personas y que todas las historias que se han creído que tienen que ser invisibilizadas dejen de serlo. Entonces, sigamos compartiendo historias y nos vemos en el próximo episodio de Caminos Más Incluyentes.